Vamos a ver en este capítulo 3 la presión. ¿Y qué es la presión? Pues iniciaré definiendo qué es una presión atmosférica, que es la presión que recibimos todo del aire. La presión atmosférica es la que mide la fuerza por unidad de superficie por término medio, lo que es una columna de aire con un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado, medida desde el nivel medio promedio del mar hasta la parte superior de la atmósfera terrestre, y tiene una masa aproximadamente de 1.03 kilogramos. Multiplicada por la gravedad, esta ejerce un peso de 10.1 newton, lo que resulta en una presión de 10.1 newton centímetro cuadrado, o en metros cuadrados sería 101 kilonewton metro cuadrado, equivalente a 101 kilopascales. Una columna de aire con un área de sección transversal de 1 pulgada cuadrada tendrá el peso aproximadamente de 14.7 libra-fuerza, lo que resulta en una presión de 14.7 libra-fuerza pulgada cuadrada, que es equivalente a 14.7 psi. Para poder medir la presión se utilizan los términos de presión manométrica, presión absoluta, y la presión atmosférica es la presión de referencia para poder hacer estas mediciones. Y como lo estamos enfocando a la presión en un fluido, se deben realizar estas mediciones con respecto a la presión atmosférica. Y la presión medida en relación con un vacío perfecto se llama la presión absoluta. ¿Y cómo se relacionan esta fórmula matemáticamente? Pues la presión manométrica, que es el resultado de la medición, la presión absoluta, que será igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, que es la de referencia. El diagrama para medir esta presión manométrica está descrito en esta figura, pero se los voy a explicar con un ejemplo. Si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, el neumático está desinflado. La presión en el neumático tiene que ser mayor a la presión atmosférica para sostener el vehículo. Esto significa la diferencia entre la presión interior y la presión exterior. Entonces, cuando se lee la presión de un neumático que es de 32 libras, en realidad lo que está leyéndose es 32 libras entre pulgada cuadrada, equivalente a 220 kilopascal, lo que significa que la presión total del neumático es igual a 32 más los 14.7 de la atmósfera, que es igual a 46.7 psi, equivalente a 320 kilopascales. El exceso más allá de la presión atmosférica, que es el que está, que es el que se describe hacia acá, hacia arriba, este exceso se llama la presión manométrica, que es la que se mide, y la presión total, que es esta, que incluye todo el diagrama, es la presión absoluta. Y se utilizan los prefijos para leerla como la presión absoluta, que se leerá PA de pascales ABS, o PSI ABS o PSI A. Y la presión atmosférica negativa suele llamarse vacío. Ahora, la magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y las condiciones climáticas. Una presión barométrica es la que mide los informes del tiempo y las que nos dicta cómo estará el clima en la actualidad. El rango de variación normal de la presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra va aproximadamente desde 95 kilopascales hasta
105 pascales, que es equivalente a 13.8 psi a 15.3 psi absoluto. Y a nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales o 14.69 psi. En este libro, para hacer los cálculos de los ejercicios, entonces se utilizará una presión atmosférica de 101 kilopascal ABS absoluta o 14.7 psi a menos que se proporcione una presión atmosférica prevalente. La presión atmosférica normalizada a una atmósfera fue definida como la presión atmosférica medida a nivel del mar, que se adoptó como exactamente 101.325 pascales o 770 torr. Sin embargo, a partir de 1982, la IUPAC recomendó que si se trata de especificar las propiedades físicas de las sustancias, la presión normalizada debería definirse como exactamente 100 kilopascales, equivalente a 750.062 torr. Aparte de ser un número redondo, este cambio tiene una ventaja práctica porque los 100 kilopascales equivalen a una altitud aproximadamente de 112 metros, que está relativamente cercana al promedio de 1.94 metros de la población mundial. Ahora en la parte práctica. El ejemplo 1 dice, exprese una presión de 155 kilopascal man como presión absoluta. La presión atmosférica local es de 98 kilopascal APS. Solución. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues la sumatoria de las presiones, la presión absoluta, que va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión absoluta será reemplazada por 156 kilopascal manométrica, que nos la da el ejercicio acá, más 98 kilopascal, que nos dio también el ejercicio, de la presión atmosférica de referencia. La sumatoria de las dos presiones entonces nos da 253 kilopascal ABS, porque estamos encontrando la presión absoluta. Observe que este cálculo, las unidades son kilopascales para cada término y son consistentes. Entonces acá está sumando man y ABS, pero en realidad las unidades son kilopascales. Lo que aquí nos describe es que qué tipo de presión estoy utilizando. Aquí sé que es una presión manométrica porque dice man, y aquí una presión atmosférica porque la que estoy buscando es la presión absoluta. Ejemplo número 2. Exprese una presión de 225 kilopascal APS como una presión manométrica. La presión atmosférica local es de 101 kilopascal. Solución, pues se va a utilizar la misma fórmula. La presión absoluta es la que contiene la presión manométrica más la atmosférica. Como nos están pidiendo en el ejercicio expresar como una presión manométrica, entonces despejo de mi ecuación de la suma. Entonces esta presión atmosférica, como está sumando, va a pasar aquí restando. Para expresar la presión manométrica menos los 101 kilopascal de la atmosférica, me va a quedar a 124 kilopascales man. Y es a decir, digamos, que la presión manométrica es la sumatoria de las dos presiones menos la atmosférica. Entonces esa es mi presión manométrica. Ejemplo número 3. Exprese una presión de 10.9 psi como una presión manométrica. La presión atmosférica local es de 15.0 psi. Vamos a la fórmula. La presión absoluta será la sumatoria de la presión manométrica más la presión atmosférica. Como nos piden expresar esta presión absoluta en términos de la presión manométrica, se despeja de la fórmula
esta presión atmosférica, como está sumando, va a pasar al otro lado a restar, y la presión manométrica será la presión absoluta menos la presión atmosférica, sustituyendo los valores de la presión absoluta de 10.9 psia, como lo indica el ejercicio, menos los 15.0 psia de la presión atmosférica. 10.9 psia menos 15.0 psia es igual a menos 4 psig, lo que me está diciendo que está por debajo de la presión atmosférica, o que se puede leer como 4.1 psia al vacío. Ahora, ejemplo número 4. Exprese una presión de menos 62.2 psig como una presión absoluta. Aquí lo que dan es, como la dan PSIG, entonces sé que es una presión manométrica y hay que expresarla como una presión absoluta, lo que es equivalente a la presión manométrica más la atmosférica, sustituyendo los menos 6.2 PSIG de la manométrica más los 14.7 PSI A de la presión atmosférica estándar. Esto me da a 8.5 psia. Relación entre presión y elevación. La presión está directamente relacionada con la elevación y el peso específico del líquido o del fluido. La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones asociadas con los cambios meteorológicos que dependen de la temperatura y de las condiciones del clima. Por otra parte, en un lugar determinado la presión atmosférica disminuye con la altitud, como se ha dicho. La presión atmosférica se vuelve menor a razón de 1 milímetro de mercurio o torch por cada 10 metros de elevación en los niveles próximos al mar. Y la fórmula de relacionar estos cambios de presión matemáticamente es delta P, que significa estos cambios de presión que van a ser equivalentes a la altura por el peso específico del líquido. ¿Qué hay que tomar en cuenta para poder aplicar esta fórmula? Que la ecuación es válida para un líquido homogéneo en reposo. ¿Qué significa que sea homogéneo? Que la densidad de ese líquido es igual en todo el líquido, o sea que es constante. Los puntos ubicados en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del líquido. La presión varía linealmente con el cambio en la elevación o en la profundidad, y una disminución en la elevación ocasiona un aumento en la presión. Y esto es lo que tienen que aprender a leer o aprender a ver en los ejercicios. Que la presión varía linealmente con el cambio de la elevación, lo que significa que una disminución en la elevación va a ocasionar un aumento en la presión, y que un aumento en la elevación va a ocasionar una disminución en la presión. Ahora, el ejemplo número 4. Calcule el cambio en la presión del agua desde la superficie hasta una profundidad de 5 metros. ¿Qué se tiene que saber acá? Pues que los líquidos expuestos a la presión atmosférica tienen una presión de 0 kPa-man o de 0 Pascal-man. ¿Qué datos nos dan en el ejercicio? Pues nos dan la altura de 5 metros y qué cambios en la presión hay desde la superficie, que será acá, desde la superficie hasta 5 metros de profundidad.
aquí mi presión será de 0 Pascal man. Y el cambio que sufre esta presión está relacionada con esta presión de referencia más la disminución en la elevación que tendrá como efecto un aumento en la presión. Me voy a la fórmula. Delta P será igual al peso específico por la altura. Tenemos que el peso específico del agua es de 9.81 kilonewtons metros cúbicos y que la altura es igual a 5 metros. Sustituyendo en la fórmula, entonces tengo delta P por los 9.81 kilonewtons metros cúbicos del peso específico por 5 de la altura, equivalente a 49.05 kilonewtons metros cúbicos. Si la superficie, como les explicaba, que si la superficie del agua está expuesta a la atmósfera, entonces ahí la presión será de 0 pascal. Al descender en el agua o al disminuir la elevación se produce este aumento de la presión de 5 metros. La presión está a 49.05 kilopascales. Ahora ejemplo número 5. Calcula el cambio en la presión del agua desde la superficie hasta una profundidad de 15 pies. Nuevamente hay un descenso en la altura, entonces habrá un aumento en la presión. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Pues la del cambio en la presión delta P va a ser igual al peso específico del agua porque es el líquido que nos dan por la altura. Y en el sistema inglés será equivalente a 62.4 libras entre pie cúbico para el agua y la altura de 15 pies. Al sustituirlo en la fórmula, entonces tengo los 62.4 libras pie cuadrado por los 15 pies, pero para expresarlo en PSI, entonces hay que pasarlo a pulgada cuadrada, lo cual lo divido entre 144 in al cuadrado para eliminar los pies cuadrados, entonces me queda 6.5 libras entre pulgada cuadrada, que es equivalente a 6.5 PSI. Al descender en el agua, se produce un aumento en la presión, por lo tanto, a 15 pies la presión es de 6. PSI G. Lo que experimentamos, digamos, cuando nos sumergimos en una piscina, que el oído suena diferente. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la presión. Ejemplo número 6. En la figura 3.4 se muestra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera, que es este que está acá, y el otro lado sellado con aire, que es este que está acá, por encima del aceite. Entonces mi líquido es aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90. Calcule la presión manométrica presente en los puntos A, B, C, D, E y F, y la presión de aire en el lado derecho del tanque, que sería esta de acá. Como el punto A está expuesto a la atmósfera, entonces la presión en el punto A es equivalente a 0 pascal más. En el punto B, el cambio en la elevación, hay un descenso de menos 3 metros, donde B es más bajo que A. Para utilizar la ecuación, entonces necesito calcular el peso específico porque me dan la gravedad específica. Entonces, como dan la gravedad específica, voy a utilizar esta fórmula. Despejo para el peso específico y como
está dividiendo, entonces pasa a multiplicar el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Sustituyendo en la fórmula, entonces el peso específico del aceite, que es 0.90, por la gravedad específica del agua a 9.81 kilonewton metro cúbico, será equivalente a 8.83 kilonewton metro cúbico el peso específico del aceite. Aplicando entonces los cambios de presión desde el punto A al punto B y aplicando la fórmula de el peso específico por la altura, tengo los 8.83 kilonewton metro cúbico por los 3 metros del descenso, que es equivalente a una presión de 26.5 kilonewton metro cuadrado, que es igual a 26.5 kilopascal. Ahora, la presión en el punto B será la sumatoria de mi punto A más los cambios de temperatura de A a B. Y como el punto A es de 0 kilopascal man más el cambio del punto A al punto B, que es de 26.5 kilonewton metro cuadrado. La presión en B será igual a 26.5 kilonewton metro cuadrado, que es el cambio en la presión desde el punto A al B. Ahora, en el punto C, siempre tomando como referencia el punto A, el cambio en la elevación del punto A al punto C será de 6, que sería 3 más 3, 6, donde C es más bajo que A, entonces hay un descenso en la altura, por lo tanto habrá un aumento en la presión. El cambio en la presión de A a C está dado por la fórmula por el peso específico por la altura, que ya lo tenemos, 8.83 kilonewton metro cúbico por 6 metros, equivalente a 53.0 kilonewton metro cuadrado, que será igual a 53 kilopascal. Aplicando mi fórmula en el punto C, que será la presión en el punto A más el cambio de presión, será igual a 0 pascal más 53.0 kilopascales igual a 53.0 kilopascal man. Observen cómo van cambiando las presiones de 26.5 en el punto B al punto C, cambia a 53.0 kilopascales. Si ustedes observan, 26 más 26 será a 53. Entonces esta será el doble de la presión. Para el punto D, como las presiones que están al mismo nivel, a la misma altura de elevación, tienen el mismo presión. Entonces en el punto D es igual al punto B, que es equivalente a 26.5 kilonewtons. Ahora para el punto E, que está a la misma elevación de A, será la misma presión en A, que es equivalente a 0 pascal man, porque está expuesta a la atmósfera. Para el punto F hay una elevación de 1.5 metros, donde F es más alto que A. Entonces, al haber una elevación de la altura, habrá una disminución en la presión, la que tiene que expresarse negativamente. Nuevamente la fórmula de A a F en el cambio de presión será igual a menos el peso específico por la altura, que es igual a menos 8.83 kilonewton metro cúbico por 1.5 metros, equivalente a menos 13.2 kilonewtons metro cuadrado. Ya la presión en el punto F va a ser la sumatoria del punto A más el cambio de A a F, que será 0 pascal man más menos 13.0 kilopascales, más por menos da menos, conservo el signo de 13.2 kilopascales manométricas. Conclusiones o análisis de los resultados, pues que la presión aumenta a medida que se incrementa la profundidad en el fluido. Lo que se puede ver que PC, que es la presión en el fondo, es mayor que PB y por ende mayor que PA. La presión, como varía linealmente con el cambio de elevación, es decir, que PC
es 2 veces mayor que PB y C está al doble de la profundidad de B. Entonces, como son lineales, los cambios son lineales tanto en la altura como en la presión. En un mismo nivel horizontal la presión es la misma, entonces los puntos de PE serán igual a los puntos de PA y el de PED es igual al de PB. La disminución en la presión de A a F porque se produjo una elevación desde el punto A al punto F, se observa que es negativa, es decir, que está por debajo de la presión atmosférica que existe en A y E. Ahora bien, ¿cómo se relaciona o cómo les explico esta fórmula? Pues con presión, profundidad y la ley de Pascal. Se puede deducir una relación general entre presión en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura de este punto. Si el fluido está en equilibrio, cada elemento del volumen está en equilibrio, lo que quiere decir que la densidad es homogénea y que la presión va a variar con la altura y que la gravedad también será la misma. Considere un elemento delgado de la altura d de y, que es este que está acá, está a una distancia y, que es esta que está acá. Y está a y más d de y, que sería esta altura de acá, por arriba de algún nivel de referencia donde y es igual a 0, que sería este nivel de referencia. El volumen del elemento del fluido pues va a ser el área por la altura, ¿verdad? Que está expresado matemáticamente por A por D de Y. Su masa va a ser la densidad por D de B, que va a ser el cambio en el volumen. Que sustituyendo la fórmula de D de B, entonces va a ser la densidad por A por D de Y y su peso va a ser igual a la densidad, la derivada de la masa por la gravedad, ya sustituyendo este D de M, entonces será igual a la densidad por D de B, por A por D de Y. P es la presión en la superficie inferior, que es esta que está en rojo, que va hacia arriba. La componente de la fuerza total hacia arriba que actúa sobre esta superficie es PA. La presión en la superficie superior, que es la que viene hacia abajo, está denotada como P más D de P multiplicada por A. Y la componente de la fuerza total hacia abajo sobre esta superficie, entonces va a ser la opuesta, que va a ser menos la sumatoria de la presión más el cambio de la presión por el área. Ahora, ¿cómo este reposo, este equilibrio, este fluido o este líquido está en reposo, está dentro de un volumen que no se mueve? Entonces la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser igual a 0. Ya expresado matemáticamente, las fuerzas en Y va a ser la presión en A menos la presión más el cambio de presión por A menos la densidad por G por A por D de Y igual a 0. Dividir entre el área, entonces se cancelan las áreas y al multiplicar esta A por P, entonces se cancelan esta P de A menos P de A. Lo que me va a quedar es D de P por D de Y menos la densidad por la gravedad. Expresado o ordenado de diferente forma, entonces voy a tener la derivada de la presión entre la derivada de la altura igual a la menos densidad por la gravedad. Y esta ecuación indica que si
aumenta P, disminuye, es decir, conforme se sube por el fluido, la presión disminuye como esperaríamos. Despejando o integrando, entonces va a quedar P2 menos P1, que va a ser igual, o expresando las derivadas, entonces va a quedar P2 menos P1 igual a menos la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1, que este de dy pasa a multiplicar acá. Y esta es la fórmula de la presión de un fluido de densidad y de gravedad uniforme. Ahora, viendo la gráfica o el esquema que está acá del fluido, entonces tengo un fluido con densidad, tengo un punto P1 que está a una altura de Y1, tengo un punto P2 que está a la altura de Y2. La diferencia entre Y2 menos Y1 va a ser H. Y el punto P2 que está en la superficie será el punto inicial o P sub 0. Y el P1 que está en cualquier parte del fluido será equivalente a P. Entonces, ¿cómo voy a expresar esta fórmula a esta fórmula? Entonces, sustituyendo P1 por P, que está acá, y luego P2 por P sub 0. Entonces, tengo P sub 0 menos P, que va a ser igual a la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1. Y Y2 menos Y1 es igual a H. Entonces, sustituyo Y2 menos Y1 por H. ¿Y qué tengo? Entonces tengo P, que la presión en cualquier punto del fluido va a ser igual a la presión que está en la altura superior, que es P sub 0, más la densidad por G por H, que es lo que vimos en el ejercicio anterior, que era la presión en A más el delta P, que es igual a esto. Entonces todo está relacionado. La ecuación anterior nos dice que si aumentamos la presión o la P sub 0 en la superficie, tal vez usando un pistón que embona herméticamente el recipiente para empujar contra la superficie del fluido, la presión P a cualquier profundidad aumenta exactamente en la misma cantidad. Esto lo descubrió el científico francés Blaise Pascal entre 1623 a 1662, reconociendo este hecho en 1953 y lo enunció el llamado Ley de Pascal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta Ley de Pascal? Que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Entonces, si usted ejerce una presión que está herméticamente sellada, como lo muestra acá, esta fuerza que usted aplica acá se va a dirigir en todas las direcciones con el mismo valor. Y esto es lo que el científico descubrió. Digamos, este es un elevador hidráulico que se presenta y que ilustra la ley de Pascal. Es un pistón que está acá, con un área transversal pequeña de A1. Ejerce una fuerza sobre F1, que es esta que empuja hacia adentro el fluido, sobre la superficie del líquido, que en este caso es aceite. La presión aplicada a este émbolo está definida fuerza entre área, que va a ser igual a F1 entre A1. Y se transmite esta presión a través de todo el fluido del tubo conector a un pistón mayor con un área 2. La presión aplicada es la misma en ambos cilindros. Matemáticamente expresado, entonces tengo que la presión va a ser igual a F1 entre A1 igual a F2 entre A2. Despejando para F2 será A2
por F1 entre A1, que es equivalente al área 2 entre el área 1 por F1. Un elevador hidráulico, como ustedes saben, es un multiplicador de fuerzas con un factor de multiplicación igual al cociente entre las áreas de los pistones. Entonces, depende de el grado de la división entre el área 2 sobre el área 1, que va a ser el área más grande entre el área más pequeña. Un ejemplo, el elevador hidráulico 1, para el elevador hidráulico que se ilustra en la figura 14.8, que es esta que tenemos acá, ¿cuál debe ser la razón entre el diámetro del recipiente bajo el auto y el diámetro del recipiente donde se aplica la fuerza F1? De manera que el auto de 1520 kilogramos pueda ser elevado con una fuerza F1 de solo 125 newtons. Entonces, la fuerza, si ustedes observan, se va a aplicar a todo el fluido, pero como se aplica a todo el fluido es un multiplicador de fuerzas. Miren, entonces aquí esta misma fuerza acá está a razón del área porque esta es una área más grande, pero se aplicó la misma fuerza en todo el fluido. ¿Qué datos me dan? Pues solo la masa de 1520 kilogramos. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Pues la fórmula del científico Pascal. F1 entre área 1 igual a F2 entre el área 2. El área de los pistones, que va a ser a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, y el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora bien, despejando para F2, que es el área 2, que me están pidiendo la razón entre los diámetros, pues sustituyo las áreas. Pi por el diámetro entre 2 al cuadrado entre 4 entre el área 1, que va a ser pi por el diámetro 1 al cuadrado entre 4 multiplicado por F1, que va a ser igual. Estos se dividen porque están intermedios, ¿verdad? Estos están exteriores y estos están internos. Aquí se cancelan, se hacen 1. Entonces me queda el diámetro 2 al cuadrado entre el diámetro 1 al cuadrado elevado por F, multiplicado por F1, perdón. Ya despejando para los diámetros, como esta F1 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y queda F2 entre F1 igual al diámetro 2 al cuadrado entre el diámetro 1 al cuadrado. Para sacar del cuadrado o para quitar el cuadrado, entonces elevo la raíz cuadrada para cancelar la raíz cuadrada con los cuadrados. Y aquí esto se va. Y me va a quedar como si lo hago a un lado de la ecuación tengo que hacerlo al otro lado, entonces elevo al otro lado y me queda que el diámetro 2 entre diámetro 1 es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 2 entre la fuerza 1 igual a la masa por la gravedad entre F1 porque es el peso. F1 ya nos lo dieron, que era 125 newtons. Ya sustituyendo tengo la masa del automóvil, que es igual a 1520 kilogramos por la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado entre 125 newtons de F1 que se aplicó, me da que la división de 14.896 newtons entre 125 newtons, se eliminan los newtons y me queda un valor de 119.168 equivalente a la raíz cuadrada de 10.91. La razón entre los diámetros del embo bajo del auto y el diámetro del émbolo del pistón que se aplica a F1 es 10.91. Significa que el área 2 es 10.91 veces mayor que el diámetro del área 1. Ejemplo 2. El elevador hidráulico 2. El pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0.30 metros de diámetro. ¿Qué presión manométrica en pascales y en ATM se requiere para levantar un auto de 1200 kilogramos? Entonces este es un auto más pequeño.
¿Qué datos nos dan? Pues dicen que el diámetro es igual a 0.30 metros y la masa del automóvil que es de 1200 kilogramos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues la de la presión absoluta, que va a ser igual a la presión manométrica más la atmosférica, porque me están pidiendo qué presión manométrica. Y me la están pidiendo que la exprese en pascales y en atmósfera. Y el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, los diámetros, que van a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4, y la fórmula de la presión, que es igual a fuerza entre área. Ya sustituyendo, entonces en la presión manométrica, que es la que mido, voy a tener fuerza entre área. El lado derecho de mi ecuación, pues, queda igual. Despejado, ¿verdad? De como me piden expresarlo como expresión manométrica, entonces despejo de la presión absoluta, la fórmula que va a ser la presión manométrica igual a la presión absoluta menos la atmosférica. Sustituyendo la fuerza, que va a ser, esa fuerza es la del peso, que es masa entre gravedad, entre el área, que va a ser pi por el diámetro al cuadrado entre 4, igual a, si aplico entonces mg entre 1 entre pi por el diámetro al cuadrado entre 4, entonces aquí es donde les digo que es la división de quebrados, que aquí es la oreja, digamos que le llaman así, y esta es así, porque aquí forma una oreja. Entonces, mg me queda igual a la masa por la gravedad por 4 por 1 por pi por el diámetro al cuadrado, que es lo que va abajo. Y entonces, sustituyendo, ya tengo los 4 por los 1200 de la masa por los 980 de la gravedad entre pi por el 0.30 al cuadrado. Y esto me da a 166.371.93 pascales, equivalente a atmósfera, haciendo la conversión de pascal a atmósfera. Entonces es un kilopascal es equivalente a 1.01 atmósfera. Entonces divido 166.371.93 pascales acá. Si está en kilopascales, entonces lo que lo voy a hacer, lo voy a dividir entre 1.101, que me da a 1.6, que me da a 1.664 atmósfera. Y ese es el resultado de la presión manométrica expresada en pascales y en atmósferas. Ahora, ¿cómo se mide esta presión ya en la vida real? Entonces, para esto hay unos medidores de presión. Y el medidor de presión más sencillo es el manómetro de tubo abierto. El tubo en forma de U contiene un líquido de densidad con frecuencia de mercurio o agua. Y aquí está pues el manómetro de tubo abierto, que está el tubo expuesto a la atmósfera. Entonces tenemos una presión sub 0 igual a la presión de la atmósfera. Tengo la altura, que es Y2, que es el tubo más largo, menos Y1, y la fórmula de la presión pues va a estar dada por P más la densidad por la gravedad Y1, y en la P de la atmósfera, que es esta que está en el tubo derecho, será igual a la presión atmosférica más la densidad por G por Y2. Y la presión será igual en el fondo de los dos tubos. También está el manómetro de tubo U, el que se encuentra en el mercado, y el
que se utiliza, que es este mismo que es de circular, o este. Ahora, ¿qué procedimiento tengo que realizar para encontrar la ecuación para un manómetro? El punto 1 es: inicie desde un extremo del manómetro y exprese en forma simbólica la presión indicada allí. Entonces, al decir simbólico, lo que tienen es que usar es unas letras o números que sean claros. Por ejemplo, PA se refiere a la presión en el punto A. Si uno de los extremos está abierto, como se muestra en la figura 3.10, la presión correspondiente a la presión atmosférica tomada como presión manométrica 0. Añada términos que representen los cambios en la presión usando delta P por la gravedad por H, procediendo desde el punto de partida e incluyendo cada columna de cada fluido por separado. Cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión aumenta y se suma el valor al cambio de la presión. A la inversa, entonces, cuando el movimiento del punto al siguiente es hacia arriba, la presión disminuye y se resta delta P. Continuando este proceso hasta que se alcance el otro punto extremo. El resultado es una expresión de la presión en ese punto final, o sea, hasta llegar desde el punto de partida hasta el final, que es la presión que se anda buscando. Resuelva la ecuación en forma algebraica para obtener la presión deseada en un punto dado o la diferencia de presión entre los puntos de interés. Introduzca los datos conocidos y calcule la presión deseada. Entonces siempre es igual, ¿verdad? ¿Qué datos nos dan? Que por lo general en estos datos, en estos ejercicios, es la figura la que nos da la información. Luego solo nos piden ya sea encontrar el cambio de presión o encontrar la presión en determinado punto 40. ¿Qué serían? Los puntos 25 más los puntos 15, que serían punto 40 hasta llegar al punto 4, que sería la presión en el punto A. Ahora, ¿qué se debe hacer para obtener una expresión para la presión en el punto A? Pues nada, porque los puntos A y 4 están al mismo nivel. Entonces, al obtener la presión en el punto 4, estoy obteniendo la presión en el punto A, que son iguales. Ahora, entonces, se ve cómo se sigue el esquema para resolver estos problemas. El paso 4 del procedimiento, al establecer la relación anterior encontrada para la presión en el punto A, ahora deberá tenerse que el punto A1 más el peso específico del mercurio por punto 25 metros menos el peso específico del agua por punto 40 metros será igual a la presión en el punto A. Ahora, como la ecuación en la presión en el punto A es igual a todo lo que describimos y el punto 1 es igual a la presión atmosférica igual a 0 porque está expuesta al ambiente, entonces ya sé que es 0. ¿Cómo me dan el peso específico? ¿Cómo me dan la gravedad específica del mercurio, que es igual a 13.54, entonces lo multiplico por 9.81 kilonewton metro cúbico del agua a 4 grados centígrados para obtener el peso específico del mercurio, y este me da a 132.8 kilonewton metro cúbico. Y el peso específico del agua, pues ya sé que es 9.81 kilonewton metro cúbico. Sustituyendo para la ecuación de PA igual a P1 más el peso específico del mercurio por punto 25 menos el peso específico del agua por punto 40, entonces sustituyo el punto 1, que es igual a 0 pascal más los 132 del peso específico del mercurio encontrado por la fórmula por los punto 25 menos los 981 kilonewton metros cúbicos por punto 40, sustituyendo, entonces esto me da a 0. La multiplicación de esto me da 33.20 kilonewton metro cuadrado menos 3.92 kilonewton metro cuadrado.
Entonces siempre observen, ¿verdad? Aquí, como había una profundidad hacia abajo, la presión aumentó en 33.20, pero aquí como había una elevación, la presión disminuyó en 3.92. Ahora, 33.20 menos 3.92, entonces la presión en el punto A es igual a 29.28 kilonewton metro cuadrado. ¿Qué es este lapso que está acá de altura? Esta altura de 4.25 in, porque aquí hay agua, hasta aquí hay agua y luego aquí hay una interfase de agua y aceite. Entonces, aquí se resta porque es una elevación. La ecuación, entonces, por lo tanto, me va a quedar así. La expresión final, como el punto A es igual al punto B, entonces esto lo puedo igualar al punto B. Despejando, como me piden expresarlo en diferencia de presión desde el punto B menos el punto A, entonces esta presión en A la paso a restar a este lado y me va a quedar pues toda la ecuación que tenía el peso específico de la primera columna de la izquierda menos el peso específico del agua por la elevación de 29.5 menos el peso específico del aceite por la elevación de 4.25. Al factorizar los términos comunes, entonces, ¿qué voy a sacar? Pues voy a sacar el peso específico del aceite de estos dos que están acá. Entonces lo saco, el aceite, y me queda la resta de las alturas, que será 33.75 menos 4.25, que van a ser siempre los 29.5 pulgadas por el peso específico del aceite, menos los peso específico del agua por los 29. Ahora entonces, ¿qué tengo de factor común? La misma altura. La saco y me va a quedar la altura de 29.5 pulgadas por la multiplicación de la diferencia de sus pesos específicos, que será el del aceite menos el del agua. Ya sustituyendo los valores en la ecuación, entonces tengo los 29.5 pulgadas por los 53.7 menos los 62.4 libra pulgada cuadrada de los valores de mi peso específico del aceite menos el peso específico del agua, convirtiendo estos pies cúbicos a metro cúbico, entonces sería 1728 pulgadas cúbicas para poder cancelar estos pies cúbicos. Y esto me da igual a 29.5 por menos 8.7 libra entre pulgada cuadrada entre 1728, que me queda igual a menos 0.149 libra entre pulgada cuadrada. Lo que indica que la magnitud de la presión en A es mayor que la presión en B. Y una pequeña presión diferencial causa un gran desplazamiento de la columna del fluido de medición, y esto permite realizar la lectura muy precisa. Estos manómetros son muy precisos por los cambios de elevación que sufren. Ahora también otro tipo de manómetro es el manómetro tipo pozo. Cuando se aplica una presión a un manómetro tipo pozo a nivel del fluido presente en el pozo, desciende una pequeña cantidad, que es lo que está aquí descrito, mientras que el nivel del brazo derecho, que es este que está acá, se eleva con una cantidad más grande en proporción a la relación de las áreas del pozo y el tubo. Se coloca una escala a lo largo del tubo, que es la escala que está acá, para que pueda leerse directamente. La escala se calibra para registrar un pequeño descenso en el nivel del pozo. Entonces es esta diferencia que está acá. Entonces, si este líquido de acá se desplaza
aumenta acá y es acá donde se lee la lectura. Entonces este es el nivel original y esto fue lo que se desplazó, que por ende dio como resultado un aumento en el líquido en el brazo derecho. Ahora, el manómetro de pozo tipo inclinado, pues como lo muestra la figura, tiene una inclinación, tiene un grado de inclinación, tiene una escala de lectura, tiene la presión de medición y el respiradero, que es este que está acá. Entonces se mide cómo se mueve en la escala según la inclinación. Y el dispositivo empleado para medir la presión atmosférica se llama barómetro, que está en la figura 3.15 y se muestra como un tipo simple. Entonces aquí está el mercurio, aquí está expuesto a la presión de la atmósfera. Este mercurio va a subir acá, aquí hay casi un vacío perfecto y este es otro, digamos, este es en forma, esta es la vista frontal, digamos, y esta aquí pues ya está en 3D. Entonces está aquí el recipiente que lo contiene, tengo un Y1 que está aquí, luego un Y2, aquí tengo un P sub 0 que va a ser igual a 0. La altura que el mercurio se eleva depende de la presión atmosférica ejercida sobre el mercurio en el plato, que es este que está acá. Y estos son los barómetros que pueden encontrarse ustedes según o dependiendo del trabajo que ejerzan. Ahora, se compone de los barómetros, ¿qué son? Pues se componen de un tubo largo cerrado en un extremo que inicialmente se llena por completo con mercurio. Es todo esto que está lleno de mercurio. Después, el extremo abierto se sumerge bajo la superficie de un recipiente con mercurio y se deja que llegue al equilibrio. ¿Cómo se muestra en la figura 3.15? Que es esta que está acá. Se produce un vacío en la parte superior, que es este, que es casi, ¿verdad? Un vacío perfecto, el cual contiene vapor de mercurio a una presión de 0.17 pascal a 20 grados centígrados. Si se inicia en este punto y se escribe una ecuación similar a lo de los manómetros, resulta que como está expuesto a la atmósfera, entonces va a ser 0 más la gravedad por la masa por H, que va a ser igual gravedad por masa, que va a ser igual a la densidad por la altura. Entonces me va a quedar la presión atmosférica y la gravedad por la masa por la altura. Debido a que el peso específico del mercurio es aproximadamente constante, una modificación en la presión atmosférica causará un cambio en la altura de la columna del mercurio y esta altura se reporta con frecuencia como la presión barométrica. Para obtener la presión atmosférica verdadera es necesario multiplicarlo por el peso específico del mercurio. Ahora, en unidad del sistema internacional, el peso específico del mercurio será igual a 133.3 kilonewton metro cúbico. En unidades del sistema inglés va a ser igual a 848.7 libras pie cúbico. La presión atmosférica varía pues a través del tiempo, tal como se informa en los reportes meteorológicos. La presión atmosférica también varía con la altitud. Por cada 1000 pies de aumento en la altitud, pues se va a producir una disminución de una pulgada de mercurio. Entonces, en unidad del sistema internacional, la disminución es de aproximadamente 85 milímetros de mercurio por cada 1000 metros. Entonces, esto es lo que nos va a marcar el barómetro. Ejercicio. El locutor de un noticiero informa que la presión barométrica es de 772 milímetros de mercurio. Calcule la presión atmosférica en kilopascal. Solución. Pues vamos a utilizar que la presión atmosférica va a ser el peso específico del mercurio por su altura. Entonces tengo 133.3, que es este del sistema internacional, por
la altura, que es 0.772 milímetros de mercurio, que haciendo la equivalencia de milímetros a metros, entonces me queda 0.772 metros. Haciendo la multiplicación, pues tengo 133.3 kilonewton entre metro cúbico por 0.772 metros, que es igual a 102 kilonewton metro cuadrados, que es igual a 102.9 kilopascal apps. Ejemplo 3.11. La presión atmosférica estándar es de 101.325 kilopascal. Calcule la altura de una columna de mercurio equivalente a esta presión. Entonces aquí nos piden calcular cuánto se va a elevar el mercurio para una presión atmosférica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues despejar para la altura. Entonces tengo la fórmula: presión atmosférica es igual al peso específico del mercurio por la altura. Como el peso específico del mercurio está multiplicando, pues lo paso a dividir para despejar para la altura. Entonces tengo los 101.32 por 10 a la 3 newton en metros cuadrados por los 133.3 10 a la 3 del peso específico del mercurio, ya puesto como la división con orejas, como les explicaba, y esto me va a quedar que para una presión atmosférica estándar, el cubito de mercurio va a marcar 760.0 milímetros. Entonces aquí puse 101.32 entre 133.3 10 a la 3 entre 10 a la 3 se cancela. Me queda la división de estos dos valores, que me da a 760 milímetros, ya haciendo la conversión de metros a milímetros. Ejemplo: el locutor de un noticiero informa que la presión barométrica es de 30.40 pulgadas de mercurio. Calcule la presión en PSI. Entonces, nuevamente, como ya aquí tengo otras unidades, utilizo el otro peso específico, que es equivalente a 848.7 libras pie cúbico para una altura del mercurio de 30.40 pulgadas. Sustituyendo, entonces tengo la multiplicación del peso específico por la altura, que me da a 14.93 libras pulgada cuadrada, haciendo la conversión de las pulgadas cuadradas, de las pulgadas cúbicas, perdón, a pulgadas de los pies cúbicos a pulgadas cúbicas, que será un pie es igual a 12 pulgadas, que es como que eleve yo 12 a la 3 acá, que va a ser igual a 12 por 12, que va a ser 144, por 12, que va a ser igual a 1728 pulgadas cúbicas, equivalente a pie cúbico. Y me va a quedar 14.93 libras pulgada cuadrada, como lo piden en PSI-A. Entonces aquí está PSI absoluta de atmosférica. Y el último ejemplo, que va a ser la presión atmosférica estándar en PSI, que es igual a 14.696, que en el libro se utiliza como 14.7 PSI-A. Calcule la altura de una columna de mercurio equivalente a esta presión. Entonces aquí seguimos el mismo procedimiento que se utilizó para los 760 milímetros de mercurio para una presión estándar en kilopascales. Pues despejo para la altura, presión entre peso específico del mercurio, que va a ser los 14.696, entre los 848.7 libras
por pie cúbico multiplicado para quitar estas pulgadas, entonces por los 1728 para pasarlo a pulgadas. Entonces aquí tengo la presión atmosférica, que es la estándar, ¿verdad? Entre el peso específico, que es 848.7 libras pie cúbico, pero como está en pies, entonces estos pies cúbicos los voy a pasar a pulgadas para que me quede que es equivalente una columna de mercurio para una presión atmosférica estándar, tiene que estar en 29.92 pulgadas.